Quería hacer esta nota hace mucho tiempo atrás, porque primero lo considero un amigo, segundo, él ha tenido que lidiar en momentos muy difíciles. Había un complot para que se caiga la democracia, guardando distancias muy parecido al que estamos viviendo hoy día, y él tomó la decisión de manejar el timón de uno de los ministerios estratégicos en la pacificación del país, como fue el Ministerio de Defensa. Claro que sí, había un plan ya diseñado de cercar, de dejarnos sin comida, y ya conocemos el mismo autor de este plan. Había el plan de generar muertos, de generar zozobra, quemas de casas, asesinatos selectivos en La Paz y demás. Y ese plan fue conjurado sin necesidad de un estado de sitio, fue conjurado de alguna manera con este accionar responsable de la gente de las Fuerzas Armadas. Hoy quiero hablar con ese ex ministro de Defensa, Fernando López Julio, quien aceptó esta entrevista vía internet para justamente hacer un poquito una recapitulación. No escuchamos qué pasó ese 2019, a qué Bolivia se estaba enfrentando, y de alguna manera creo que vale la pena escuchar de voz de los protagonistas lo que de verdad se jugó en esas jornadas y lo que podría servir como aprendizaje para este tiempo. Antes que nada, Fernando, un gusto. Gracias por recibir a Postdata. No, Juan Carlos, el agradecido soy yo. Vos sabes el cariño y admiración que te tengo como profesional de la comunicación, periodista, y bueno, un placer siempre conversar contigo, a tu disposición. Bueno, creo que vale la pena, la gente a veces se abstrae de que Evo Morales no renunció, se lo sacó, la gente le propuso, incluso su propia comandancia le dijo, le recomendamos para pacificar después de 21 días el país, que dé un paso al costado, presidente. Lo que fue interpretado como un golpe, ¿verdad? De ahí la sucesión constitucional quiso que se interrumpa, que se caiga la democracia, pero bueno, la democracia y la senadora Áñez tomaron el timonel y creo que bolivianos sin una militancia política dijeron hay que hacerlo. ¿A qué nos enfrentamos el 2019, Fernando? Más allá de procesos, Sacaba, Sencata, ¿a qué nos enfrentamos realmente en Bolivia? Gracias, Juan Carlos. Nos enfrentábamos a un plan liderado por Evo Morales, obviamente, pero también era un plan que pasaba nuestras fronteras, liderado por cubanos y venezolanos, para permanecer de cualquier manera en el poder en Bolivia. Nos estábamos enfrentando a un plan de una desmembración de la democracia y la libertad en ese momento, y nos estábamos enfrentando a lo mismo que hoy se enfrenta el presidente Paz, que es una suerte de objetivos totalmente antidemocráticos y la toma del poder o permanecer en el poder en ese entonces a como dé lugar. Es decir, no había unas medias tintas para ellos, ¿no? Era un plan encarado y pensado de estrangulamiento a las ciudades, que no llegue el oxígeno, que no llegue la comida. Exactamente, parece un manual, ¿no?, de lo que está pasando hoy, solo que en ese momento, obviamente, al ser un gobierno de transición, te puedo decir que nos hubiese encantado tener el apoyo que tiene actualmente el gobierno con países vecinos, aunque lo tuvimos, obviamente, Estados Unidos ahora, en ese momento no existía ese apoyo. Entonces, las condiciones y los objetivos generados por Evo Morales y sus aliados del castrochavismo son exactamente los mismos de los que hoy por hoy se están dando en Bolivia, ¿no? Ahora, en estas condiciones, yo he tenido acceso a informes de inteligencia y testimonio de gente de inteligencia que me dijeron con explicitez, me dice Juan Carlos, varios de los muertos en los lugares de conflicto fueron muertos con armas que no fueron de las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, venía de otro lado, la idea era provocar muertes, y cuando ya escuchas
al ex hombre fuerte del masismo, Juan Ramón Quintana, confesarte de que el bloqueo es como un rito, es progresivo y necesita de sangre, ahí hace sentido prácticamente estos informes de inteligencia que el momento de los procesos parece que no han sido tomados en cuenta, ¿verdad? Sí, Juan Carlos, tocas un tema importante y yo me voy a limitar, así va a ser, a nombrar el informe del IDIF, del Instituto de Investigación Forense. Todos los fallecidos en esos encuentros tuvieron no solo los calibres que no usan ni las Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional, sino por la espalda, en la cabeza, en la espalda. Inclusive hay una foto muy develadora y reveladora. Hay heridos también, y todos los heridos están en el piso echados con pecho a tierra, vamos a llamar, porque las heridas son atrás, en las nalgas, en las piernas. Entonces, aquí ha habido un plan para lo que se llama sembrar los muertos. Aquí, en las Fuerzas Armadas, probadamente, y tanto como la policía, no han disparado un solo cartucho en ninguno de los enfrentamientos a nivel nacional. Si vos ves el primer video que yo saco desde el ministerio, saco después después de una reunión con el alto mando, ya, y decirles, señores, aquí lo mismo que más o menos lo dice el presidente Paz, decir, aquí lo que tiene que primar es el diálogo en los bloqueos, y así vamos a ir avanzando. Bueno, yo doy mi primer video y lo tengo como prueba, donde yo específicamente vuelvo simplemente a recomendar a las Fuerzas Armadas que la principal herramienta de la pacificación del país era el diálogo. Y lo interesante es que los mismos comandantes de las divisiones en los 9 departamentos, los comandantes de las pequeñas y grandes unidades, se convirtieron en voceros del diálogo en el lugar de conflicto. Esa fue una experiencia para mí muy buena, porque mandaban obviamente reportes al comando en jefe, al comandante del ejército, qué sé yo, y vos veías a comandantes conversando con los bloqueadores allá en San Julián, en el mismo puente Lipari, donde veías vos había un militar hablando con los bloqueadores. Y así fuimos resolviendo la situación en el campo, porque hay un tema que también hay que decirlo. La sola presencia de las Fuerzas Armadas defendiendo los derechos de los bolivianos en la calle, sin la mínima intención de disparar, porque nadie quiere matar a nadie, ya genera un respeto, ya genera un stop a las intenciones de generar un caos. ¿Por qué? Porque ya vos, se llama esto operaciones psicológicas, si vale el término, ya que estás con las Fuerzas Armadas en las calles, en el campo, en las ciudades, estás básicamente teniendo una presencia de Estado que implica respeto, ¿ok? No siempre esa presencia de las Fuerzas Armadas en la calle implica violencia, sino respeto. Y hay algo que hay que tener en cuenta, Juan Carlos. Los bloqueadores, que mayormente vos sabes que vienen amenazados, aterrorizados, porque les van a violar a su mamá, a su hija, les van a robar su cato de coca, su ganado, van a matar, etcétera. Esos amenazados también han sido soldados. Entonces hay una identificación nacional de ese bloqueador con las Fuerzas Armadas. Entonces me dirás, ¿dónde está el peligro? El peligro es en ese elemento extranjero de la FARC, del ELN, del cartel tal, del cartel cual, que está detrás de esos bloqueos, que son gente entrenada, francotiradores, etcétera, etcétera, que generan la verdadera violencia. Y es así que en dos de mis intervenciones de discursos, una cuando condecoramos a los héroes de Ñancahuazú y otra cuando fui a la clausura de Sanandita, yo decía que la mayor preocupación y el mayor objetivo de las Fuerzas Armadas no era el bloqueador boliviano, era identificar al extranjero armado. Imagínate, hay extranjeros armados en Bolivia que vienen a causar el caos, y ahí teníamos que generar una táctica de identificación del individuo. Entonces, es eso, Juan Carlos, esa es la diferencia con el 2019.
que con mucho menos recursos, con un alto mando espectacular, primeros de curso, comandos, patriotas, se las jugaron por tomar decisiones correctas, coherentes, planificadas, con pausa, con calma, pero con planificación. Y así fue que logramos pacificar el país. Fernando, creo que es importante mencionarlo, porque hay una frase perversa, ¿no? La historia la cuenta quien gana la guerra, ¿no? Y de verdad que duro que esta frase cobre absoluta vigencia en estos momentos de conflicto, ¿no? La historia se la contó, la narrativa del golpe que vino desde la Argentina, Sí. quedó consolidada como tal. Hay militares y policías que han sido dados de baja y que están en cárceles, lo que de verdad te llama la atención porque no se tomó en cuenta este otro lado y no se valoró el accionar y el peligro que corría la democracia y el Estado boliviano, ¿verdad? Mira, aquí hay algo que hay que destacar. Si en algo el castrochavismo es experto, es en la posverdad, ¿no? Es decir, tiene un aparataje de comunicación que vos lo conoces de memoria, Juan Carlos, que es impresionante. Ellos tienen una red nacional e internacional muy sólida, muy profesional, muy proactivos y que están 100% abocados a diseñar posverdades que apoyen su ideología, que apoyen su forma de ver el mundo o la región. Entonces, yo debo ser autocrítico porque yo era parte del gobierno, obviamente. Nosotros nunca tuvimos la capacidad de comunicar lo que se tenía que comunicar. Nunca tuvimos una estrategia de comunicación sólida, como por ejemplo, se tenían las pruebas. El ministro en ese entonces, el ex ministro de Justicia, había presentado un informe fabuloso a derechos humanos, pero fabuloso, donde explicaba todo este tema de por qué se dieron los fallecidos, etcétera, pero eso nunca se convirtió en estrategia de comunicación. Es más, gracias a ese informe del ministro Álvaro Coimbra, se logró destituir a un elemento cubano de derechos humanos a nivel internacional, pero no se convirtió en comunicación, no se convirtió en mensaje. Entonces ahí la posverdad nos ganó y la posverdad encaminó el mensaje de golpe, de terrorismo, bla, bla, bla. Entonces, ahí fue donde empezaron los juicios que te debo señalar con mucho dolor, querido Juanca. Hasta el día de hoy, la gente sigue perseguida, hay muchos que siguen en la cárcel, no se han restituido los grados o lo que corresponde a militares de honor que solo cumplieron órdenes. Sigue habiendo gente perseguida en el exterior, uno de ellos soy yo, me siguen persiguiendo en este gobierno, es decir, no hay, Juan Carlos, un cambio en el sistema judicial de persecución hasta el día de hoy. Te lo digo con fe de causa, hablo con algunos camaradas que han sufrido el debate, el embate jurídico, no hay una voz que nos defienda, no hay alguien que saque la cara por la justicia para nosotros los perseguidos políticos. Entonces, esa es la verdad real y eso es lo que está aconteciendo hoy también, ¿no? Y además es una señal que en momentos donde la democracia, la estatalidad necesita poner orden, pues hay gente que la piensa dos veces, decir un ratito, los amigos que estuvieron con la misma misión hace algunos años atrás están perseguidos, encerrados en las cárceles. Entonces, ¿yo con qué garantía voy a salir a cumplir una orden que el capitán general me las dé? Es muy perverso esto, ¿ah? Mira, yo te voy a decir una cosa, Juanqui. Es tan perverso el tema, que es una de las causas por las cuales no hay y no va a haber estado de excepción. Es decir, ¿quién le garantiza al alto mando que si salen se cumple por perdón de la palabra, la maldita receta castrochavista, narcoterrorista, que es sembrar muertos? ¿Quiénes crees que van a ir primero a la cárcel? El alto mando y los comandantes y el oficial que estuvo in situ. Entonces, nadie come vidrios dos veces.
¿Ya? ¿Cómo garantizas vos al alto mando decirle, miren, hay esta acción? Evidentemente, lo que busca Evo Morales y sus secuaces es sangre, eso está pero de manual, ¿ya? Y una de las causas por las cuales, repito, seguramente no hay, y no creo que haya estado de excepción, una de las causas es esa, más allá de la falta de elementos logísticos, operativos, es decir, una unidad no del alto mando, sino del mismo gobierno de Rodrigo. Entonces, pero te digo, lo que estás diciendo es algo es muy, muy neurálgico. Nadie va a asumir un rol patriótico de defensa a la patria si sabe que después su mujer y sus hijos no van a tener que comer porque al oficial le quitaron su salario, lo metieron a la cárcel, mellaron su dignidad como ser humano y como militar, lo degradaron, ¿ya? Entonces, ¿cómo defiendes a la patria si vos no tenés mínimamente las garantías para saber que tu familia va a estar bien? Y esa es la realidad, Juan Carlos. Ahora, ¿qué recomendaciones has conocido tú el escritorio de los dos lados? No hay procesos exactos en la historia, cambian muchas variables en todo esto. Sin embargo, como bien identificabas, Fernando, la receta es calcada, ¿no? Cambia un poquito el discurso, más, menos y demás, pero la receta es la misma. ¿Cómo hacemos para proteger nuestra endeble democracia frente a este escenario donde hay un discurso que busca muerte, confrontación, ensangrentar la democracia boliviana, sacar la democracia, porque al final en las urnas no les funcionó el resultado? ¿Y cómo hacemos para tratar de darle respaldo institucional? Yo no te hablo de comprarles armas, tanques a las Fuerzas Armadas, sino te hablo de alguna manera de blindar con seguridad jurídica que ese oficial que esté yendo a cumplir una orden de su capitán general al final no termine pues ensoquinado y con su familia viviendo en condiciones precarias. Mira, Juan Carlos, aquí voy a ser un poco taxativo. Por más que el presidente coloque el decreto supremo donde instruye a las Fuerzas Armadas, una vez que ha sido rebasada la policía, etcétera, etcétera, se cumple toda la norma, supongamos. Supongamos que después de todo el despelote hay una amnistía, todo. En el retorno de, nuevamente vamos a llamar no sé si ya llamar castrochavismo o neonarcotráfico, no sé, ¿ya? Ellos revierten las leyes como les da la gana. O sea, no hay un elemento jurídico que yo conozca, por lo menos, que te diga, no, los militares salen y esto los va a respaldar. Porque ellos rompen las leyes, no, se las pasan por donde les da la gana, y aquel militar que cumplió su misión va a tener cárcel. Sí o sí, porque no hay una lógica de respeto a la Constitución, de respeto a las normas, de respeto. La ley orgánica de las Fuerzas Armadas, querido Juan Carlos, por eso es ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Hay un Tribunal Superior de Justicia de las Fuerzas Armadas. ¿Vos crees que eso funciona? Nunca funcionó. Entonces, yo, a mi modesto entender, no sé si hay una figura jurídica que realmente sostenga la integridad de los elementos de las Fuerzas Armadas una vez que cumplen una misión. Yo lo dudo mucho, Juan Carlos. No, por lo menos yo no la conozco. Jurídicamente no sé si se los podrá blindar a los oficiales, suboficiales y soldados, pero mi experiencia y lo que hemos vivido y lo que vivimos hasta el día de hoy es que después del conflicto, la cadena, el eslabón más débil para ir a la cárcel son los militares, ¿no? Y policías. Seguro que sí, y realmente es como jugar una ruleta rusa, ¿no? Es decir, mi último recurso, mi última trinchera de la democracia son las instituciones del orden, policía y Fuerzas Armadas. Y a quien le pego al final de la jornada es a esta mi última alternativa. Sí. Es una cosa curiosa. Ahora,
Entiendo, ya son 7 meses de un nuevo gobierno donde tendrían que haber cambiado las cosas y yo veo que acciones que son urgentes de reparación histórica, como es hacer una adecuada auditoría de cómo han ido estos juicios y cesar estas persecuciones que tú como parte afectada nos relatas, tendría que ser parte del ABC de todo esto. Y los informes de inteligencia, lo hablaba con el coronel Rojas de la policía y demás, donde se hable de la presencia de elementos con la intención de generar muerte en Bolivia, sean seguidos a profundidad con una protesta y una denuncia internacional. Pero si yo siento una inacción a nivel internacional de Bolivia, esa voz, ese contar la verdadera verdad, no va a ser una redundancia, no existe. No, a ver, yo debo destacar dos cosas. No hay duda que el presidente Paz tiene un talante democrático y de diálogo, y eso está muy bien. Pero también debo decir que hay una ausencia de estrategia, es decir, ¿por dónde quiere ir el gobierno en términos de estrategia de, vamos a llamar, de comunicación país? Es decir, no se ve un canciller, digamos, mostrando la verdadera intención de los sediciosos, porque hay que decirlo así. O sea, aquí no hay una demanda, Juan Carlos, de salarios, de hambre, no hay mucha. Es más, ni siquiera hay un reclamo a un modelo de gobierno, porque tampoco el modelo está claro. ¿Entiendes? Antes el modelo, el MAS, tenía un modelo definido, extractivista, centralista, es decir, total bonista, ya. ¿Sabías vos cuál era su estrategia y el norte? Había un tema ideológico, un altísimo componente ideológico, un altísimo componente económico basado en el Estado papá. Ok, ahora se enfrentan ¿a qué? Simplemente a una derrota del gobierno, a bajar el gobierno, porque no son ellos. Imagínate a dónde hemos llegado. O sea, no hay protesta. El gobierno no está ante una protesta porque intervinieron las empresas deficitarias y tienen que tirarse a 400,000 personas porque el país, si no, no va a avanzar. No, no hay. Aquí no va a haber privatización, aquí no va a haber esto, aquí no va a haber lo otro. No toco nada, papito, porque no quiero tener problemas. Ok, pero es decir, ante una ausencia de un modelo de gobierno, vamos a llamar, lo único que están pidiendo los manifestantes es: quiero que te vayas porque quiero seguir en el poder, quiero continuar con mis salarios de 50,000 bolivianos sin hacer nada, quiero estar en la silla donde vos estás. Y hay un elemento muy complicado, que la causa, dice, bueno, ¿cuál es y por qué? No, porque yo soy de este color y vos eres del otro y no me gusta. Entonces, es muy complicado. O sea, el gobierno sabe que lo quieren tumbar. Aquí no hay un tema de, Rodrigo, te vamos a tumbar porque vos quieres hacer esto, porque no están haciendo nada. Entonces, ahí va el tema. Están frente a un movimiento terrorista. Así de sencillo. Bueno, hay que hablarlo con esa claridad, Fernando, y te agradezco un montón el que nos permitas esa claridad. De verdad, la agenda política que tienen estos movimientos es una agenda incomprensible. He intentado yo ser equilibrado en tratar de entender a dónde van y qué es lo que buscan, y de verdad me he quedado sorprendido porque no hay ni siquiera consistencia ideológica en la respuesta. Es decir, ¿qué quieres? Bueno, es que Rodrigo Paz es un español, o sea, ¿qué quieres? O sea, ¿qué modelo de país quieres? O sea, 20 años te han dejado a ti tan pobre como eras antes de los 20 años. ¿Qué país quieres? Y la verdad, ayer te escuchaba con Maggie Talavera, de verdad te llama muchísimo la atención de que no hay ni siquiera una claridad novedosa o discursiva al frente. Frente a esto, yo creo que
como bien me decía Franklin Pareja hace algunos días, este es un momento de una guerra de comunicación y de ideas frente Sí, a, señor. más allá del conflicto que tenemos. Sería el tiempo de la comunicación para el gobierno, pero parecería que ahí todavía estamos evaluando qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Mira, yo también lo escuché mucho a Franklin, lo sigo muchísimo a él, a Mauricio Ríos, eh, Mauricio, sí, y realmente me encanta escucharlos porque tienen una claridad única. Cuando habla Franklin de una estrategia de comunicación, hay una ausencia absoluta de comunicación estratégica, tanto al interior como al exterior, porque no nos olvidemos que también lo decía Franklin, o Mauricio, si no me equivoco, esta es una guerra híbrida. Aquí no estamos peleando solo contra el tema del Chapare, sino estamos aún con estertores del castrochavismo. ¿Sabes qué pasa? Que no se han dado cuenta que la estrategia internacional es que han visto a Bolivia como el reducto para volver a irradiar el narcotráfico, y el reducto como para irradiar en América Latina no solo el tema de las drogas, sino también el tema ideológico, sino está el tema iraní. Es decir, somos la niña bonita a nivel geoestratégico para que desde Bolivia seamos un peligro para América Latina, porque se han dado cuenta que bueno, si Dios quiere, gana Keiko ahora en Perú y se les acaba ya los espacios, después seguirá Lula, y ahí con eso tenemos un continente con otra conformación ideológica. Entonces ese temor dice, no, pero espera un ratito, oye Bolivia, mira vos, está todavía Evo ahí, hay gente que lo sigue, hay plata en narcotráfico, podemos seguir pagando los bloqueos, que la gente se siga muriendo de hambre, que no llegue oxígeno. Hagamos lío en Bolivia, generemos un caos, volteemos al gobierno de Rodrigo Paz, que está medio que ahí, y eso va a ser nuestro nuevo Ñancahuazú. Entonces vamos a agarrar a Bolivia, vamos a hacer tipo como quería nuestro gran jefazo Fidel Castro. Ya no tenemos al Che Guevara, pero lo tenemos a Evito y a todos los que están metidos en el narcotráfico y la marihuana, etcétera, etcétera, el oro ilegal, porque es todo un conjunto. Entonces hagamos de Bolivia un nuevo centro de caos para la retoma de poder de Bolivia primero, y después, como tenemos miles y miles de kilómetros de frontera, nos vamos a poder meter a la Argentina, a Brasil, a Paraguay, a Chile, para hacer lo que sabemos hacer, que es caos. Entonces, si no lo ven así, Juan Carlos, y yo creo que lo están viendo así porque hay gente muy proba también alrededor de Rodrigo, y no están sentándose un cuarto de guerra para diseñar estrategias comunicacionales sólidas, internas, externas, estrategias políticas y de defensa internas, externas, etcétera, etcétera. Sería una pena si no lo están haciendo así, y han perdido 42 días, ¿no? Mira, creo que nadie come vidrio. Me voy a quedar con esa tu frase, querido Fernando. De verdad, yo la conocía un poco más grosera, pero me quedo con la tuya, que es bastante más fina. Y tenía que ver con un toro y demás. Pero bueno, Sí, sí. Fer, yo te propongo que mantengamos esta venoclisis, porque creo que es Gracias. importante. eh, Nos conocemos, te he conocido de chico como comunicador, te he conocido como manejando estrategia de gobierno en otro gobierno, y te he visto de ministro, y hoy sigues siendo mi amigo, y eso para mí es fundamental. Así que Gracias. de verdad te agradezco sobremanera, y espero que algún rato la historia cuente la verdadera historia y que se haga justicia. Al final no se trata de impunidades o no, se trata de justicia. Gracias, querido Fernando. No, gracias, Juan Carlos. Yo quiero decir algo que seguramente la audiencia no conoce. Vos también sos víctima del castrochavismo y de la ideología que tiene que ver con la destrucción de los países. Vos sí eres un sobreviviente de la democracia, y para mí sos un símbolo de la comunicación que sigue luchando desde su trinchera. Yo lo he visto de cerca, nos conocemos hace tantísimos años, no has cambiado absolutamente nada en tu posición, en tu ideología, en tu amor por el país. Yo no solo sos mi amigo, sino que yo admiro tu trabajo muchísimo. Sos una persona que conoce a Bolivia en su integridad,
y sos un comunicador de primerísima línea, Juan Carlos, y no lo digo solo porque realmente yo te quiero mucho y porque te estimo, sino porque lo veo como un boliviano que aprecia tu trabajo como corresponde. Así que yo, mi admiración hacia vos, a tu familia, yo sé que tenés una hermosa familia, una empresa que la batalla absolutamente todos los días desde hace muchísimos años, y vas a entrar a los Guinness, yo creo, ¿no? Por el tema de la cantidad de años que estás en el aire. Sé. ¿No? Así no que sé. te felicito, Juanqui, me siento muy orgulloso. Gracias, hermano. Feliz de ser tu amigo. Te agradezco mucho y estoy a tus órdenes. Listo, querido Fer. Bueno, hemos tenido a Fernando López Julio acá en una entrevista de largo aliento que quería darle su tiempo. Gracias, querido Fer. Hasta cualquier minuto.